Se avecina una crisis financiera de acuerdo con la opinión de distintos académicos, profesionales, gurúes, inversionistas. Bueno, ¿es momento de comprar oro? ¿Es eso una solución o alguna especie de protección para la cartera? ¿Es un safe haven, como dicen algunos, un hedge o cobertura para la cartera? Vamos a analizar a continuación los principales argumentos, qué debemos saber en el momento actual y la opinión de distintos inversionistas, de Ray Dalio, de Warren Buffett. Analizamos algunos datos y sus puntos de vista a continuación. El oro ha tocado sus máximos históricos. $2.300 la onza, más del doble que teníamos, por ejemplo, en la crisis de las hipotecas por allá por 2008. El oro ha siempre sido una especie de refugio al que corren muchos inversionistas, lo cual no significa que sea un buen camino a seguir. Hace unos días lo vimos a Ray Dalio en el Wall Street Journal, en una entrevista muy interesante, acá les dejo el enlace, bueno, discutiendo si es un safe haven, ¿no? Como un lugar a donde acudir cuando todo se derrumba, y con argumentos que hay que escuchar, sobre todo relacionados con el conflicto. Ray Dalio analiza que cuando dos grandes economías están en conflicto, o más de dos, llega un momento donde no quieren aceptarse sus monedas. Ya no aceptan sus monedas como intercambio. Entonces hay como un regreso al oro, según Ray Dalio, en esos momentos, y el periodista del Wall Street Journal le pregunta si no es una especie de hedge o cobertura contra el conflicto. Bueno, una pregunta muy interesante, ciertamente. ¿Es el oro una cobertura para nuestra cartera? ¿Deberíamos correr al oro aún estando en sus máximos históricos? Bueno, analicemos los argumentos. Yo no iría tan rápido, no iría tan rápido al oro. Está caro, quiere decir que ya mucha gente ha acudido a él, y cualquier activo, en principio cualquier activo que ya está por las nubes, es un activo con el cual es difícil hacer una buena inversión. Pero analicemos qué es lo que está pasando. Primero, ¿es el oro una protección para nuestra cartera, para nuestro portafolio de inversión? Segundo, analizamos datos. ¿Qué ha ocurrido históricamente? ¿Ha sido una buena idea en momentos de crisis acudir al oro? Tercero, ¿qué piensan los grandes inversionistas? En particular, me interesa ver qué es lo que dice Warren Buffett. Y último, conclusiones. Como siempre, este es un canal educativo. No hacemos recomendaciones de inversión, te mostramos cómo invertir por ti mismo, de modo que, bueno, eso requiere razonar, reflexionar. Vamos con el primero. Primero, ¿es el oro una protección? Bueno, así lo venden y algo de sentido tiene. La hipótesis de conflicto de Ray Dalio es ciertamente válida. Y bueno, hay mucha publicidad con respecto al oro, especialmente en este momento donde va subiendo y hay muchos inversionistas que, porque sube, entonces acuden a él. Un value investor diría que no, justamente, no hay que comprar ningún activo por el hecho de verlo subir. Por ejemplo, en distintas publicidades encontramos que, bueno, que el oro es una inversión, que ha sido en algunos momentos contrario, ha tenido una correlación contraria, en otros momentos no, con el resto de las acciones. Nos dicen todas las formas de invertir en oro, por ejemplo, comprar monedas o barras de oro, comprar stocks, es decir, acciones que tengan relación con minería de oro, ir a ETFs, derivados como futuros, opciones. Bueno, hay de todo. Y ya siempre hay que sospechar de una inversión que requiera tanta publicidad. Siempre hay que sospechar de eso. Las inversiones buenas no requieren tanta publicidad. Después tenemos
modalidades. Entonces hay oro en distintos formatos. Bueno, siempre cuidado con este tipo de publicidades, porque los que nos están hablando acerca de las bondades del oro son las propias empresas que lo comercializan en distintas formas, en distintos paquetes. O también periodistas, por ejemplo, aquí tenemos Forbes, que para el que sabe leer nos dice aquí que esto es, que ellos cobran una comisión por escribir este artículo periodístico, ¿verdad? Nos dicen claramente, miren, acá hablamos sobre el oro, cómo invertir en oro, pero nos están como diciendo que esto es una publinota. De modo que, bueno, si ellos hacen ese disclosure, nosotros deberíamos también tener nuestra propia cautela al momento de leer esto, que no es más que una publicidad, seguramente no es más que eso. Bueno, aquí dicen la historia, que dicen los datos. Leamos un poco los datos. La historia ha sido que, bueno, si usted quiere refugiarse en el oro, ok, puede hacerlo, pero eso no ha sido históricamente una buena inversión. Para un value investor, para un inversor activo, quedarse en activos de muy baja rentabilidad mucho tiempo es como cuando queremos hacer un viaje y llegar a destino con un buen promedio de velocidad y sin embargo hacemos una parada y nos quedamos mucho tiempo ahí o en un bloqueo. Después es difícil recuperar la velocidad perdida. Bueno, miremos históricamente, tenemos más de 200 años de datos. Desde 1802. Vean qué ha pasado con el oro, ¿no? Se ha transformado de 1 a 4, a 4,5. Eso ha sido el oro. Los T-bills y los T-bonds, es decir, títulos de renta fija, un poco más, mejor los T-bonds, que son los de largo plazo, mejor que los T-bills, que son los de corto plazo, diría que mucho mejor. Pero miren dónde están las acciones. Comprar Standard & Poor's, comprar un índice diversificado, ha sido realmente muy superior históricamente. Entonces, tiene un costo esa protección. Quedarse en el oro por un par de años, por un tiempo largo, bueno, es perder velocidad. Es perder mucha velocidad de la inversión. Bueno, y ahí abajo se queda el dólar, ¿verdad? Tampoco hay que quedarse solo en efectivo desde ya. Desde ya. Bueno, si quieren ver más datos sobre esto, hay muchos papers. Yo usé ahí el libro de Gautam Baid de Columbia University, pero también hay, bueno, papers. Hay uno muy conocido de Jeremy Siegel, de donde todos toman esos datos. Se los dejo abajo en la descripción. Es un paper académico, los papers académicos no son muy entretenidos para su lectura, pero sí tienen ahí algunas gráficas, si quieren profundizar un poquito más en la información, en los datos. Bueno, ¿qué hacen los grandes inversores? Esto sí me interesa. A ver, ¿qué opina Buffett sobre el oro? Habrán visto en esta semana en artículos de todo tipo, este es de Yahoo Finance, diciendo, bueno, el oro está en su máximo histórico, Buffett no se le acerca igual. ¿Verdad? Buffett dice igual, no, yo no invierto ahí. No, yo no quiero oro. Ok. ¿Quieren ver por qué? Muchísimas veces ha hablado Buffett del oro. Escuchemos qué es lo que ha dicho, algunos de sus argumentos en más de una oportunidad y lo analizamos. Un breve clip y lo analizamos. The commodity market, and particularly gold, have appreciated astronomically over the last few years. My Berkshire Hathaway stock is only slightly better or doing better than it was in 2006. It's barely kept up with inflation, he says. Please explain why you have not invested more heavily in commodities. As long as Ben Bernanke continues to print money, and there's no indication that he's going to stop anytime soon, isn't it right that commodities, and particularly gold, will continue to appreciate? I think he's right about inflation. But if you think about it, there are three major categories of investment. You ought to think very hard about which category you want to be in before you start thinking about the choices available within that category. Now, the first category is anything denominated in a currency. It can be bonds, it can be deposits in a bank, it can be a money market fund, it can be cash in your pocket. We'll reach in your pocket. I don't like to do this, but and pull out your wallet. You're watching an historic event. If you look at this,
and I might point out this is a 1. On the back of it, it says, "In God we trust." And that's really false advertising. If Elizabeth Warren were here, she would say, quite properly, it should say, "In government we trust." Because God isn't going to do anything about that dollar bill, if government does the wrong things in terms of keeping it as valuable as it was when you parted with it to buy a bond or put it in a bank. Any currency-related investment is a bet on how government now and in the future will behave. Almost all currencies have declined in value over time. So as a class, currency-related investments, whether they're in the UK or the United States or any place else, unless we're getting paid extremely well for having them, we do not think make much sense. The second category of investments regard items that you buy that don't produce anything, but that you hope someone will pay you more for later on. And the classic case of that is gold. But if you take all of the gold in the world, you could have a cube that would be 67 or 68 feet on a side, and you could get a ladder and you could climb up on top of it, and you could say, "I'm sitting on top of the world," and think you're king of the world. You could fondle it, you could polish it, you could do all these things with it, stare at it, but it isn't going to do anything. It's all you are doing when you buy that is that you're hoping that somebody else a year from now or 5 years from now will pay you more to own something that, again, can't do anything. In other words, you're betting on not just how scared people are now of paper money, you're betting on how much they think a year from now people will be scared 2 years from then on. The third category of asset is something that you value based on its what it will produce, what it will deliver. You buy a farm because you expect a certain amount of corn or soybeans or cotton or whatever it may be to come your way every year. And you decide how much you pay based on how much you think the asset itself will deliver over time. And those are the assets that appeal to me and Charlie. Now, there's no question that rising prices create their own excitement. So when people see gold go up a lot, if your neighbor owns some gold and you think you're smarter than he is and you didn't own any, and your wife says to you, "How come that jerk next door is making money, and you're just sitting here?" It can start affecting behavior. And people like to get in on things that have been rising in price and all of that. But over time, that has not been the way to get rich. Charlie? Well, I certainly agree with that. And besides, it's something peculiar to buy an asset which only will really go up if the world really goes to hell. Bueno, no es muy fan de oro. No quiere invertir para nada en oro. Directamente Charlie Munger decía que es una inversión tonta para un value investor, directamente. Yo no iría tan lejos. Charlie Munger en algunas oportunidades también ha dicho que nos serviría tener oro si éramos austríacos, ¿verdad? En una guerra mundial, y entonces el oro podría comprarnos alguna posibilidad de vida. Pero que, no tiene sentido para inversionistas de Berkshire Hathaway en este momento. Veamos qué dice Buffett entonces. Lo primero que dijo es que al oro no le ha ido muy bien. Y eso es cierto. Eso está respaldado con los datos que mostrábamos recién. Para un inversor activo, mantener prácticamente a lo largo de 200 años que suba de 1 a 4, ese es nuestro riesgo. No le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien históricamente. Mucho mejor en un periodo largo sí le ha ido a las acciones. A veces lo corren a Buffett diciéndole, pero el último mes subió el oro, o los últimos 2 meses.
claro, si yo tomo un horizonte corto, cualquier cosa puede subir, cualquiera le gana a cualquiera, es como que tomo 100 metros de una carrera de Fórmula 1 y me dejan elegir qué 100 metros, y me dejan elegir ¿verdad? Qué parte de la carrera. Entonces yo les puedo decir quién gana en esos 100 metros. Es distinto en el largo plazo, es distinto tomar un periodo más largo, y ese es el que hemos visto. En un periodo largo el oro no se acerca a las acciones, ni siquiera a los bonos. Segundo, y este es un punto fuerte de Buffett, dice que no es un activo productivo, y ahí divide los activos en 3 categorías. Ese es un esquema, es un estilo de inversión que siempre sigue y que es súper interesante. Él divide los activos en los que son solamente currency o siguen a la moneda, esos son los peores. En el medio, los que no siguen a la moneda, pero que no son productivos, como puede ser el oro, y después los que sí son productivos. Entonces, a ese ejemplo de que, bueno, si usted compra, no sé, una onza de oro, pasan 100 años, sigue teniendo una onza de oro. Ahora, si usted compra un poco de tierra, pasan 100 años, sigue teniendo la tierra y tiene todas las cosechas. Lo mismo con las acciones. Si compramos un índice diversificado, también tenemos las acciones, tenemos los dividendos. Por lo general, eso ha tenido mejor resultado. Y por último, él dice, bueno, el oro está bien abajo en mi lista de preferencias. Prefiero tener algo en mi cartera que pueda venderle a la gente, alimentos, el ejemplo de golosinas inclusive. Casi todo se le ocurre mejor al oro. Pero en su orden de prioridad, dice, bueno, prefiero tener tierra o un apartamento. Si usted no tiene su propio apartamento y está pagando renta, ¿qué hace comprando oro? ¿Qué hace comprando oro? O prefiero tener un índice, bueno, acá hace referencia tal vez al Standard & Poor's, Dow Jones, etc. Bueno, hace una comparación muy interesante que vamos a actualizar. Ese video era de 2005 y vamos a actualizar esa comparación. Él dice, bueno, si yo me compro todo el oro del mundo, ¿cuánto oro hay en el mundo? Ya sea extraído o todavía descubierto, pero sin extraer. Bueno, más o menos son 57.000 metric tons. Ok, ¿y cuánto vale eso? Y bueno, hoy son 13 trillion. Ok, en el momento en el que habla Buffett era un poquito menos, y él dice, cuidado que se sigue descubriendo oro, esto, ¿no? Además uno tiene que colocar lo que se extrae cada año. Bueno, 13 trillion, ¿qué podemos comprar con eso? ¿Qué me puedo comprar con 13 trillion en lugar de ir a comprar oro? Bueno, puedo comprar hoy un cuarto de todas las propiedades de los Estados Unidos. El total del US Real Estate está en su máximo histórico también, y en el máximo histórico son 47 trillion. Comprar todo el oro del mundo es una cuarta parte de esto. Bueno, él hacía la comparación con la tierra en los Estados Unidos. Si tomo de eso la tierra cultivable, todavía puedo comprar más. Él hacía esa comparación y decía, miren, nada, es caro el oro, y por eso está muy abajo en mi lista de preferencias. Un tema adicional que interesa a Buffett es que el oro es una apuesta sobre el miedo. Es una apuesta de que el resto de las personas van a tener miedo, porque el oro en sí mismo, bueno, dice, lo puedo mirar, pero no hace demasiado. Puedo hacer joyas, no mucho más. No tiene tantos usos industriales. Básicamente, cuando usted compra oro, lo que está haciendo es apostar a que otras personas van a tener miedo, ¿no? Charlie Munger, en una de las reuniones de accionistas de Berkshire Hathaway, le dice, mirá, esto hay que estar muy complicado para comprar algo que para que realmente suba, se tiene que estar derrumbando el mundo, ¿verdad? Se tiene que estar yendo todo al demonio, dice Munger. Y es cierto, es una apuesta un poco complicada, ¿no? Adicionalmente, va al revés de lo que Buffett aconseja con respecto a las inversiones. Él dice, más que la inteligencia, en este negocio no se necesita un alto IQ. Eso lo ha dicho en muchas entrevistas, desde la primera
desde la primera vez que estuvo en la televisión nacional, hace décadas, hasta entrevistas recientes, él repite que para tener éxito en la bolsa no cree que se necesite un alto IQ, no se necesita ser inteligente racionalmente, pero sí se necesita tener un equilibrio en las emociones, eso sí. Por eso él nos aconseja trabajar en nuestras emociones, más que investigar opiniones de otros analistas, más que estar al día con las noticias y dedicar, ¿no?, una hora del día a las noticias. Él dice que justamente gran parte de su éxito es que a él mucho no le importan las opiniones de otros, que las opiniones de otros bloquean nuestra mente y que por eso él, bueno, cuando le hacen entrar en dudas porque todos están comprando algo que él no quiere, como le pasó con la burbuja.com, o al revés, cuando él compra algo que nadie quiere, si lo hacen entrar en duda, vuelve a los datos. Pero trata de no ponerle mucha importancia a la opinión de los otros. Entonces, bueno, hay que trabajar en uno mismo, hay que trabajar en la propia emoción, y entonces eso hace que, bueno, cuando tomamos un rato libre para leer, para hacer algo que nos gusta, para elevar la vibración, eso sea una buena inversión, sea una buena estrategia para ganar dinero en bolsa. Ok, cerramos con nuestras conclusiones y recomendaciones. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, este es un canal educativo para nuestros estudiantes, para ayudarlos en sus trabajos, para ayudarlos a avanzar en la maestría. Para eso es este canal. Bueno, recomendaciones. En primer lugar, recordar entonces que sí es cierto que el oro sube en épocas de conflicto y hay un motivo detrás de eso. Los países a veces rechazan sus monedas, rechazan las monedas de otros cuando están en guerra. Sin embargo, eso es muy peligroso porque puede subir por un momento corto y luego caer. En largos horizontes de tiempo el oro no ha sido una buena inversión, y comprarlo ahora en su máximo histórico, al igual que cualquier otra inversión, comprarla en el máximo histórico es sumamente riesgoso. Es muy difícil hacer un buen negocio comprando algo ya en un punto en el que todos los demás lo han elegido. Adicionalmente, es una apuesta a que todo se derrumbará y a que otras personas tendrán miedo. Es una apuesta un poco arrogante desde mi punto de vista. Mucho mejor analizar indicadores fundamentales y centrarnos en buscar empresas que satisfagan necesidades de la gente, que tengan buenos indicadores fundamentales y que estén dentro de ese grupo que en los datos vimos como stocks. Esos sí son los que han sido muy rentables. A pesar de 2 guerras mundiales, vimos datos desde 1802. Bueno, les dejo abajo el enlace para los datos, para el paper con los datos. Es gratuito, por supuesto. Abrazo para todos, que terminen bien la semana.